Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, dándole la gracia al Rey de Reyes y el Señor de Señor, cada día más porque nos permite hacer su voluntad. Voy a presentar el mensaje de la palabra de Dios y vamos a tener la palabra leída en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del verso 1 hasta el 12. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que cuando ellas, perplejas por esto, he aquí se pasaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucitado al tercer día. Gloria a Dios. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de toda esta cosa a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y la demás con ellas, quienes dieron esta cosa a los apóstoles. Mas ellos le parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Gloria a Dios. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Cada día más que yo sea un mero instrumento para hacer tu voluntad y tu obra. Que esta palabra, Padre, no regresen vacía, que esté aumentando la fe, edificando las almas. Y aquellos que no te conocen, en el nombre de Jesús, que vengan a los pies de Cristo. Padre, la fe entra por el oír por la palabra de Dios, dijo el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, verso 17. En el nombre de Jesús lanzo la red. Esta palabra tiene como mensaje: Jesús vive. Vemos aquí de la lectura de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, la palabra de Dios, cómo se llevó a cabo el proceso de la resurrección de Jesús. Y vemos que Jesús había anunciado su muerte a los discípulos en Mateo, en su capítulo 16, verso 21. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, sea entregado en manos de los ancianos, principales, gobernantes y escribas, y dieran muerte, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero no solamente Jesús de Nazaret anunciaba su muerte y resurrección, sino que en el Antiguo Testamento los profetas y también la ley de Moisés
La gloria para Dios hablaba de la muerte y resurrección de Jesús. Vemos que Jesús murió en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros. Dice la palabra en Juan su capítulo 3 verso 16 que de tal manera Dios amó al mundo que entregó su único Hijo unigénito para todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el verso 17, el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El verso 18 dice la poderosa palabra que el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, ya está condenado por no creer en el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Hermano, y vemos cómo Jesús, como el pecado, entró por un hombre y ese hombre le llaman Adán, porque Satanás engañó a Eva allí en el huerto del Edén. Y Dios le dijo a Adán que podía comer de todos los árboles, pero menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comerías morirás. Eso fue lo que Jehová hizo allá en el huerto del Edén, porque cuando Dios hizo la tierra no había quien labrase la tierra, pues hizo al hombre del polvo, lo sopló en la nariz y se convirtió el hombre en un ser viviente. Pero Dios le hizo a todos los animales, hembra y varón, pero Adán estaba solo. La gloria para Dios. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y en un sueño profundo tomó de la costilla del hombre y hizo la mujer como la ayuda idónea, porque es la varona, porque es del cuerpo del varón. Pero Satanás, mentiroso y engañoso, la gloria para Dios, se apareció a través de la culebra que Dios había hecho como el animal más astuto de la creación de la naturaleza. Se apoderó Satanás de la serpiente para llevar el engaño, para llevar el pecado al mundo. Gloria a Dios. Y vemos cómo Satanás denaturalizó la gloria para Dios, la palabra de Dios. Satanás se le presentó a la mujer y le dijo que Dios había dicho que no comieran del árbol que estaban en el huerto. Sin embargo, eso no fue lo que dijo Jehová. Le dijo a Adán que podía comer de todos los árboles que estaban en el huerto, pero menos del árbol del conocimiento de los buenos y de los malos. La gloria para Dios. Pero como Satanás vive engañando, y así pudo engañar a Eva. Y Eva le dijo, no, eso no es lo que ha dicho Jehová, que podemos comer de todo, pero menos de un solo árbol, porque el día que comamos de él moriremos. Sin embargo, Satanás le dijo, no, es así, porque el día que ustedes coman serán como Dios, porque serán abiertos los ojos. Y él dice la palabra que el árbol era codiciable a la vista, porque el pecado entró por la vista. Pues Eva comió del árbol y también la gloria para Dios le dio a su varón Adán. Pero Dios no había hablado con Eva cuando le dijo que no comiera, sino le había hablado la gloria para Dios. ¿A quién? Adán. Dice la palabra, cuando Jehová se pasaba, la voz de Jehová por el huerto, pues ellos tuvieron miedo y se escondieron. Cuando en la vida el pecado entra, pues cuando escuchamos la presencia de Dios, pues el pecado nos hace tener temor. Cuando escuchó Adán la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, tuvo miedo y se escondió.
y trató de cubrirse con hoja. Jehová le dijo: ¿quién te dijo que está desnudo? Pues él dijo: gloria a Dios, la mujer que tú me diste, ¿acaso han comido del árbol del conocimiento de los buenos y de los malos? Dice: la mujer que tú me diste me dio de comer. Cuando Jehová fue a donde la mujer, le dijo: ¿qué ha hecho? Ella dijo: la serpiente me engañó. Vemos que después que Satanás busca el problema, involucra a la persona en el problema, lo deja solo y se va. Pero Dios tuvo misericordia de ellos, que lo sacó del huerto y puso esquerubines, pero lo vistió, gloria a Dios, con una vestidura de piel. Así el pecado entró por el mundo. Así el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Hijo de Dios es vida eterna. Así como el pecado entró por la desobediencia de un hombre que le llaman Adán, así también la salvación entró por el mundo por un hombre que obedeció para cargar el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario, que es Jesús de Nazaret. Que solamente hay un mediador entre los hombres y Dios, que se llama Jesucristo de Nazaret. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Filipenses en el capítulo 2, vemos cómo Jesús se humilló hasta lo sumo, pero Dios lo exaltó con la resurrección de los muertos. Él se hizo siervo, dice la palabra, Filipenses capítulo 2, verso 5 hacia adelante, dice que él se hizo siervo, no escatimó, se despojó y se hizo hombre y se hizo siervo y obedeció para ir a la cruz, para ir a la muerte por muerte de cruz. Para que toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda boca confiese que Jesús es el Hijo del Dios poderoso. Hermano, Jesús cargó con nuestro pecado por la transgresión de un hombre, por la desobediencia de un hombre. El pecado entró al mundo, pero Cristo ha venido ahora para libertarnos de la esclavitud, del pecado, de la tiniebla, porque solamente con su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Dice la palabra en primera de Juan, en su capítulo, gloria a Dios, 1, verso 7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Vemos que en el pueblo de Israel el sumo sacerdote hacía sacrificio todos los años, y eso lo vemos en Hebreos en su capítulo 9 del verso 14 hacia adelante. Vemos que todos los años el pueblo, el sumo sacerdote, tenía que hacer sacrificio de animales por el pecado de él y los del pueblo. Ahora Jesús es el sumo sacerdote que está a la dieta del Padre y que entró una vez y para siempre en el lugar altísimo para la expiación de nuestro pecado, que es la muerte de cruz. La gloria para Dios. Ahora Él está a la diestra del Padre allí, preparando morada, pero no nos ha dejado solo, nos ha dejado un guiador, un consolador, que es el Espíritu Santo, el que convence de pecado, el que convence de juicio y el que convence de justicia. Gloria a Dios. Aquí vemos cómo Jesús de Nazaret fue entregado
en manos. Él vino para redimir. Él vino, la gloria para Dios, para salvar el pueblo de Israel. Cuando vemos en Mateo, en su capítulo 1, verso 21, dice, y darás a luz un hijo. Cuando el ángel visita a María, y darás a luz un hijo, y ese hijo se llama Jesús, se llamará Jesús, que salvará a su pueblo de pecado. Él vino para salvar el pueblo de Israel de la esclavitud del pecado. Por el pueblo amó más la tiniebla que la luz. Pero Dios escogió, Jesús de Nazaret escogió discípulos como el apóstol Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. La gloria para Dios. Y por eso hoy nosotros creemos que Jesús murió por el pecado de todos nosotros. Y vemos cómo también en los profetas anunciaban en la ley de Moisés de qué manera también Jesús iba a morir, de qué manera Jesús iba a nacer en Belén, que se iba a crear un lugar en Nazaret, que iba a ser producto de una virgen, como el ángel Gabriel cuando visitó a María, que estaba comprometida con José, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y dice Juan en su capítulo 1, verso 29, aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Solamente Jesús. Juan había anunciado la venida de Jesús, que el que venía después de él estaba primero que él, y que era grande y poderoso en obra, que él ni siquiera era digno de amarrarle los cordones de los zapatos. Juan clamaba en el desierto y anunciaba el arrepentimiento de Jesús, de que Jesús venía, que él bautizaba en agua, pero que Jesús bautiza en el Espíritu y el fuego. Ese Jesús que vino a anunciar la buena nueva y también a sanar a los enfermos y a echar fuera a los demonios. Gloria a Dios. Dice Marcos en su capítulo 10, verso 45, el Hijo del Hombre no vino a servirse, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Gloria a Dios. Eso fue su misión. Venir al mundo a redimirnos, el rescate de la esclavitud, del pecado que había entrado por el mundo por Adán. Ahora Él viene a rescatarnos, muchos a rescatarnos, pero para que Jesús pueda rescatarte del pecado, tú tienes que creer en Él, porque el que no cree, dice la palabra, que se pierde, mas el que ha creído tiene vida eterna. La gloria para Dios. Vemos aquí cómo cuando Jesús fue entregado y juzgado por Poncio Pilato, no existió prueba de nada que había cometido un delito. Poncio Pilato dijo, este hombre lo ha entregado por envidia, y trató de ponerlo en libertad porque no había cometido ningún delito. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Pero el pueblo amó más la tiniebla que la luz. Prefirieron que soltara a un criminal, Barrabás, y crucificaran a Jesús siendo inocente. Pero Dios había anunciado a través de su palabra que también lo iba a resucitar de los muertos. Como Jesús resucitó a Lázaro con 4 días de muerto, ¿cómo era que Dios ahora, su Hijo amado, no lo iba a resucitar? Vemos que se cumplió lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Tenemos que creer en la palabra de Dios, que lo que está escrito aquí se cumple. Y vemos cómo María Magdalena compraron especia aromática. Ese día era sábado, y porque ya había llegado la tarde, pues no pudieron ir para ungir el cuerpo de Jesús. Y vemos que el domingo por la mañana, el primer día de la semana,
Por eso que los adventistas dicen que el día de reposo es el sábado, pero ciertamente es el sábado, es el día de reposo. Porque el domingo por la mañana fue el primer día de la semana, fue el domingo de resurrección. Cuando esta mujer va, encuentran, aquí dice la palabra, 2 ángeles vestidos con vestidura resplandeciente, y encontraron la piedra que estaba movida, la piedra que le pusieron a Jesús en el sepulcro, porque a Jesús le dieron una herida en el costado que emanó agua y sangre de su cuerpo, y también le pusieron corona de espina, y le pusieron una piedra en el sepulcro, y también buscaron guardia, le solicitaron a Poncio Pilato para custodiar el sepulcro. Pero Dios, el enemigo, no puede impedir el propósito de Dios, porque Dios había anunciado a Jesús a través de su palabra, los profetas, que iba a resucitar al tercer día. Tremenda sorpresa cuando estas mujeres van al sepulcro y encuentran estos ángeles. Dijeron: no temas, mira el lugar donde lo pusieron, no los buscáis entre los muertos, que él vive. La gloria para Dios. Jesús está vivo, está a la diestra del Padre, preparando morada para nosotros. Gloria para Dios. Y vemos cómo estas mujeres estaban llenas de temor, asombradas, porque creían que Jesús estaba muerto, y ahora recibe la noticia que Jesús está vivo. Y vemos también le dijeron que le dijeran los apóstoles, a los 11 discípulos, que también anunciaron las buenas nuevas, que Jesús, gloria a Dios, está vivo. Y vemos cómo cuando estas mujeres llevaron la noticia de la resurrección de Jesús, dicen que Pedro se levantó y cogió para el sepulcro, y cuando llegó allí, la gloria para Dios, estaban los lienzos, porque ya el cuerpo de Jesús no se encontraba, y fue a su casa maravillado de lo que había sucedido. Gloria a Dios. Eso lo dice el verso 12 de Lucas capítulo 24. Vemos cómo Pedro estaba maravillado, aún dudó de las palabras de la mujer, y los discípulos también habían dudado, pero la realidad es que Jesús al tercer día resucitó. Luego Jesús se le apareció entonces por el camino a María Magdalena, donde también ellas se postraron. Eso lo dice en Mateo en capítulo 28 del verso 1 al 10, que narra también la resurrección de Jesús. Vemos que a Jesús se le apareció por el camino y le dio instrucciones para que le diera el mensaje a los discípulos que se veían en Galilea. Pero Jesús también se le apareció a 2 discípulos el camino de Emaús, donde estos 2 discípulos iban hablando sobre lo que había acontecido en Jerusalén, sobre la muerte de Jesús. Pero Jesús se le apareció por el camino hablando con ellos. Mientras ellos iban hablando de lo sucedido, Jesús le dijo: gloria a Dios, ¿qué cosas? Y entonces ellos les dijeron, pero ellos no sabían que estaban hablando con Jesús, porque ellos tenían los ojos vedados. Gloria a Dios. Jesús les dijo que qué prácticas tenéis. Y ellos le dijeron: tú eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido, la gloria para Dios en Jerusalén. Y le vamos a dar lectura. Gloria a Dios. Dice en Lucas 24, verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que nos ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosa? Porque ellos no sabían que estaban hablando con Jesús. Y ellos le dijeron:
dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han sorprendido unas mujeres de entre vosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Gloria a Dios. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Gloria a Dios. Santo, vemos aquí que Jesús resucitó de los muertos. Vemos cómo Jesús, gloria a Dios, iba hablando con ellos y ellos diciendo lo que había acontecido, pero ellos no sabían que Jesús había resucitado. Y mire lo que Jesús le dijo a ellos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Algunos y llegaron a la aldea donde iba, y él hizo como que iba más adelante. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con vosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Gloria a Dios. ¿Y qué aconteció? Dice el verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio y le dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Gloria a Dios. Y se decían uno al otro: ¿no ardía vuestro corazón en vosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y allí hallaron a los 12 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir, gloria a Dios, el pan. Santo eres. Vemos aquí cómo Jesús se le apareció a estos discípulos camino Emaús y ellos tenían los ojos vedados mientras Jesús no partió el pan y lo bendijo. Jesús también le dio un reproche y luego así fue que ellos pudieron reconocer cuando Jesús partió el pan y lo bendijo y le dio. Ahí se le abrieron los ojos y reconocieron que era Jesús. Pero Jesús se desapareció, gloria a Dios. Pero ellos continuaron diciéndole a los 11 la gloria para Dios de todo lo que había acontecido con ellos, que Cristo verdaderamente vive. Hermano, queridos hermanos y hermanas y amigos, cada vez que estudiamos la palabra de esa escritura, nos da una gran fortaleza espiritual de que el Cristo que nosotros servimos es un Cristo de vivo. Que luego de su muerte, la gloria para Dios, Él fue al Padre. No solamente que resucitó de los muertos, sino
que después de la resurrección, la gloria para Dios, Él se fue al Padre, y así lo establece la palabra, que Él se fue en una nube para el Padre. Y le vamos a dar la lectura donde Jesús dice la palabra ascensión al Padre. En Lucas capítulo 24, el verso 50 al 53 dice: y lo sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndole se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Gloria a Dios. Después de su muerte, pues Él se fue al Padre en una nube. Se fue, y ahora estamos esperando su segunda venida, porque Él viene con gran poder y gloria. Hermano, solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay vida eterna. En su sangre derramada, que Él cayó allí, nuestra dolencia, nuestro pecado. Como dice Isaías en su capítulo 53, verso 4, Él cargó todo allí en la cruz del Calvario, y que ahora resucitó de los muertos. La gran esperanza que nosotros tenemos es que algún día Cristo viene, y viene como ladrón en la noche, y si no, pues nos vamos con Él, porque dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, que los que estemos vivos, pues lo vamos también a esperar en la nube, lo vamos a recibir cuando Él venga en una nube, como Él se fue, con gran poder y gloria. Pero que algunos van a resucitar para condenación son aquellos que no han aceptado a Cristo como el único Salvador de su vida. Y aquellos que hemos aceptado al Señor como el único Salvador de nuestra vida, vamos a resucitar para vida, para vida eterna, para salvación, no para condenación. Hermano, no postergues más tu salvación. Ven a los pies de Cristo, ven como está. Dice Mateo en capítulo 11, verso 28, venid a mí todos los que estén cansados, que yo le haré descansar. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el verso 29, 28 de Mateo, su capítulo 11, dice: aprended de mí que yo soy manso y humilde, y habrá descanso en el alma. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. La gloria, la carga con Cristo. Él vino para deshacer la obra de la tiniebla, del pecado. Él vino a libertarnos, a rescatarnos de la esclavitud. Solamente tienes que creer en Jesús y entregar tu vida a Él. Que Dios me lo bendiga mucho. No se le olvide, queridos hermanos, de compartir este video con su familia, con su amigo, porque a través de la palabra, pues ella nos da la salvación, porque en la Sagrada Escritura es que nos dice cómo se tiene la salvación, y es en Cristo Jesús, que murió por el